Bienvenidos a Paralelating el podcast, un podcast para inspirar, educar y acelerar mentes empresariales. En nuestro último episodio hablamos sobre el desarrollo del ecosistema empresarial en Puerto Rico y durante esa conversación revivimos esos primeros pasos afirmativos que contribuyeron al establecimiento del ecosistema sólido que tenemos hoy día en Puerto Rico. Durante esa conversación trazamos la trayectoria del desarrollo, recordamos sucesos que trastocaron el paso acelerado de ese desarrollo que llevábamos como ecosistema y miramos hacia el futuro con optimismo, pero siendo conscientes de todo lo que nos falta por hacer como ecosistema. Y durante esa conversación hubo varios nombres que resonaron en varias ocasiones como key players de ese desarrollo. Y hoy precisamente tenemos con nosotros a una mujer emprendedora, mentora y desarrolladora de ecosistemas de emprendimiento, Sofía Stolberg, cofundadora y principal ejecutiva de Piloto 151. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, gracias un millón por la invitación. Qué bueno, gracias por estar aquí. Todo este tipo de iniciativa pienso que es fundamental para el desarrollo del ecosistema empresarial y también, como bien dices, para inspirar a futuros emprendedores. Excelente, excelente. Desarrolladora de ecosistemas de emprendimiento. Eso suena como algo, ¿verdad? Huge. ¿Cómo llegas al ecosistema empresarial y qué significa para ti llevar este label, ¿verdad? De lo que le llamamos Ecosystem Builders. Y, ¿verdad? Y estar cada vez que hablamos de este desarrollo, que salga tu nombre. ¿Qué significa para ti y un poco cómo llegas a ese punto? Claro. Pues la realidad es que en el 2012... Aquí en Puerto Rico en el 2010, aquí en Puerto Rico se dio un proyecto que se llamaba el Puerto Rico Entrepreneurship Ecosystem Project, PRIS, ¿verdad? Que fue liderado por Jorge Rodríguez de Pasiv, que es gran emprendedor, mentor mío. Mentor de nosotros también. Y realmente, pues, un empresario que ha hecho muchísimo por el ecosistema de Puerto Rico. Y él lidera este esfuerzo con la Universidad de Babson College, que, como bien sabes, pues es la primera en el mundo en términos de educación empresarial y se convierte en una alianza público-privada en ese momento. Y Puerto Rico fue el primer sitio en el mundo donde se hizo precisamente un experimento para intentar ver si se podía acelerar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento para lograr que pudiesen salir más empresarios de alto potencial y de alto impacto de nuestro ecosistema en un periodo más corto de tiempo que lo que tomó desarrollarse, por ejemplo, un Silicon Valley, ¿no? Perfecto. Y entonces, ese proyecto, ¿verdad? Intentó hacer muchísimas cosas. Este profesor, Daniel Eisenberg, realmente fue el que creó la palabra ecosistema empresarial a nivel internacional. Así es que estábamos de verdad haciendo algo que nunca se había hecho en ninguna parte del mundo. Y tuvimos muchos éxitos tempranos, ¿verdad? Fue un proyecto corto. Yo fui la directora ejecutiva del proyecto. Y luego, pues, lamentablemente, era una alianza público-privada. Yo creo que en mucho sentido el ecosistema empresarial en Puerto Rico todavía no estaba listo para un programa de esa naturaleza y un proyecto tan experimental. Y pues no pasó una segunda fase. De ahí yo seguí trabajando en ecosistemas empresariales a nivel internacional con Babson, ¿verdad? Y un buen día, ¿no? Trabajando con empresarios en Canadá, en Manizales, en Colombia, en Milwaukee, viendo toda la aportación que estaban haciendo estos empresarios a el desarrollo económico de sus regiones, de sus ciudades, de sus países. Dije, no, esto hay que hacerlo en Puerto Rico, hay que volver a la carga, ¿no? Y tengo que yo también convertirme en empresaria para yo también poder contribuir de una manera más significativa. Claro. Y así es que empieza todo. Y por eso mucha gente dice que yo estoy como detrás, la mamá de los pollitos del ecosystem building aquí. Excelente. En la isla. Y dijiste varios puntitos que tengo por ahí anotados porque quiero destacar. Y una de las, en la conversación del episodio anterior, se mencionó mucho que cuando estableciste Piloto 151, le brindaste al ecosistema el tema de comunidad que le faltaba. No habían espacios donde todas estas personas que estaban de alguna u otra forma trabajando para lo que era el ecosistema, que a lo mejor ni siquiera todavía como que lo tenían claro, era como que solo... Ya se llamaba un ecosistema. Correcto. En ese momento. Al establecer este tipo de espacios de coworking o trabajo colaborativo, pues
estas personas como que se empezaron a encontrar. Y 100%. De hecho, que me gustaría mencionar que Piloto 151 en su momento fue elegido por la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos y la Casa Blanca como una de las 50 organizaciones a nivel nacional más innovadoras para el desarrollo de programas empresariales de alto potencial de crecimiento. Así mismo. Y según escuché por ahí, ¿verdad? Haciendo un poquito de research, esto de Piloto surgió un poquito como por arte de magia mientras mostrabas un espacio como para rentar. Si nos puedes dar un poquito de detalle de eso y cómo luego, ¿verdad? Que surge esto, cómo después te diste cuenta que esto es una necesidad real en Puerto Rico. Claro. Pues ciertamente... En el 2013, ¿verdad? Estamos yendo para atrás de nuevo. En el 2012, un evento importante pasó aquí que la comunidad bien pequeñita de Startups y Tech empezó como a reunirse. Y fue el primer Bar Camp que se hizo aquí en este ecosistema. Entonces, de ahí en el 2013 es que nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar este coworking space, que fue en su momento pues el primero en Puerto Rico. Y ciertamente lo que tú dices es correcto. En parte, cuando uno emprende muchas veces es por necesidad, porque ve una oportunidad en el mercado y una necesidad que uno está viviendo. Y ese fue el caso en Piloto, ¿no? Llegó un inquilino a alquilarnos nuestro edificio en el Viejo San Juan, el tercer piso, y nos preguntó, ¿y qué van a hacer en el segundo piso y en el primer piso? ¿Van a tener una especie de coworking? Nosotros, pues eso mismo es lo que vamos a hacer. Precisamente eso mismo. Y en 3 meses, tiempo récord, lanzamos Piloto 151. Pero claro, lo que nos dimos cuenta al lanzar ese concepto en ese momento fue que precisamente había una necesidad bien importante para crear un espacio, ¿verdad? Como una especie de clubhouse para la comunidad de startups y de tecnología en la isla, porque no había un sitio central donde todo el mundo se podía unir, ¿verdad? A trabajar, a tener eventos, a verdaderamente fungir de sede de todo lo que estaba pasando en el ecosistema en ese momento. Y eso fue lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Rápidamente entendimos que había una necesidad bien grande de crear más eventos y más actividad en el ecosistema empresarial para que los que éramos unos pocos, ¿verdad? En el 2012, en el comunidad. 2013, pudiésemos entonces crecer esa comunidad, inspirar a otros potenciales empresarios a que también emprendiesen, ¿verdad? Y lograr tener un impacto mayor. Y entonces así fue que nosotros también en esos principios, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas diferentes. Empezamos a hasta hacer aceleradoras. Nosotros lanzamos en Puerto Rico Founder Institute, ¿verdad? Entonces Founder Institute es esta aceleradora de empresas tecnológicas a temprana edad que fue fundada en Silicon Valley precisamente por Adeo Resi y que el modelo de negocio de ellos, ¿verdad?, está basado en que empresarios sean los que dirijan el proyecto, ¿verdad?, para lograr mayor impacto así, y volvemos a lo mismo de inspirar a otros futuros emprendedores, y también, pues, darle a los mentores que participan una participación pequeña de las startups que entran y son seleccionadas al programa. Entonces nosotros corrimos Founder Institute junto con otra gente en el ecosistema que todos conocemos, ¿verdad? Jonathan González de primero Kite Labs y ahora de Raincoat. Mari Morales también fue codirector nuestro. Inicialmente estaba Ramfis Castro y Marcos Polanco. Todas estas figuras que quizás muchos de ustedes no conocen, pero que fueron instrumentales para el desarrollo del ecosistema empresarial aquí en Puerto Rico. Y así fue que empezamos a hacer un sinnúmero de eventos. Entonces, Startups of Puerto Rico, que fue una organización en muchos sentidos grassroots, ¿verdad? Nunca tuvimos una organización como tal. Empezamos a hacer eventos. Y empezamos, ahí estaba también Giovanni Collazo, o sea, tanta gente que, ¿verdad?, que aportó en esos inicios del ecosistema. Y que logramos, pues, entonces hacer muchas actividades, trayendo expertos internacionales a Puerto Rico para que hablasen de todo tipo de temas, ¿verdad? Mucho de lo que hace Parallel ahora, ¿verdad? Y Parallel también participó de Startups of Puerto Rico en un momento dado y de ese Speaker Series que tuvimos. Excelente. Me llama mucho la atención que muchos de los nombres que mencionas
todavía son, ¿verdad? Ya sea mentores, sí, son empresarios, se han mantenido en el ecosistema throughout the years, y eso pues muestra ese compromiso con el desarrollo, y eso me parece sumamente importante. Mencionaste con tu experiencia con Babson, ¿verdad? Y has estado envuelta en distintos ecosistemas a nivel, ¿verdad?, internacional. Comparando a Puerto Rico con esos otros ecosistemas del mundo, ¿qué oportunidades ofrece Puerto Rico que puedas destacar, que a lo mejor tú digas, mira, yo he estado envuelta en todos estos ecosistemas, pero hay algo que tiene Puerto Rico que es lo que precisamente probablemente te mueve a ti y mueve a todas estas personas que hemos mencionado a seguir trabajando por eso que nosotros acá sabemos que podemos ofrecer, ¿verdad?, al mundo como tal? Bueno, vamos a empezar a decir la verdad como es. Aquí en Puerto Rico hay unos incentivos de calibre mundial y eso hace una diferencia. Esa es la verdad, ¿no? O sea, poder contar como empresario con unos incentivos que te den una tasa contributiva de un 4%, unos capital gains de un 0%, además de eso, todo lo que existe alrededor de research and development como incentivos también, eso es único, ¿verdad? Y obviamente hay tax havens alrededor del mundo también, ¿verdad? Pero eso es una parte bien importante de lograr atraer talento de clase mundial y de calibre mundial a Puerto Rico y de volver a atraer también a puertorriqueños en la diáspora a que vengan a emprender aquí, ¿verdad? Yo diría que ese es como el primer paso, ¿verdad? Porque sin eso, pues quizás todo lo demás no es tan importante, ¿verdad? La otra cosa que yo diría que quizás nos distingue aquí, y esto ha sido una evolución, ¿verdad?, es el tema de cultura, ¿no? Nosotros, cuando empezamos en el 2010, realmente no había una cultura empresarial, porque Puerto Rico, por la ley 937, empezó más bien como un destino donde venían farmacéuticos grandes y tú te convertías en ingeniero, empleado, y nuestros padres, ¿verdad?, siempre nos hablaban de ser o ingeniero o abogado o médico. De trabajar, ¿no?, pero no nos enseñaban. Exacto. Así que eso fue un proyecto que realmente conllevó un sinnúmero de iniciativas y todos en el ecosistema en el momento aportamos a eso. Todavía yo me recuerdo de esa primera portada de Negocios del Nuevo Día, que básicamente decía, aquí vienen las startups, ¿verdad? Llegaron las startups. Eso fue antes que Paralel 18 fuese hasta fundado, ¿no? Correcto. Y lanzado. Y fue antes de Colmena 66, que nosotros también participamos en cofundarlo, ¿no? Así que todo eso empezó a cambiar cuando se empezaron a resaltar esas historias de éxitos de empresarios locales que estaban creando patria y creando empleos y verdaderamente creando valor económico, ¿no? Pero lo que sí te diría es que es sumamente importante que una vez esa cultura de emprendimiento empezó, ¿verdad? Es sumamente importante resaltar el tema de cómo somos los puertorriqueños, ¿verdad? Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar a los demás, ¿verdad? A mí me llama muchísima gente y me han llamado a través de los años y yo soy la primera que me tomo un café con alguien y digo, vente, vamos a hablar, ¿qué idea tienes?, ¿no? Y todo eso, como somos nosotros, ¿verdad?, de acogedores, ¿verdad? Y de querer apoyar a los demás y de querer celebrar el éxito de los otros, creo que es distintivo, ¿verdad? Sí, no se encuentra, eso es algo bien bonito. Y eso yo creo que ha sido una gran parte del éxito, ¿verdad?, que hemos tenido a la fecha en el ecosistema. Pero sí, también tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿no? 100%. Sí, no es que está todo color de rosa, claro. Falta mucho por hacer todavía. Ahora que mencionamos eso, como founder, o sea, como dueña, ¿verdad?, de tus empresas, ¿cuáles consideras que son los ingredientes claves para que el ecosistema de startups siga siendo, ¿verdad?, o sea, cada vez más próspero? ¿Y cómo puede el gobierno local, los inversionistas, las organizaciones contribuir a ese éxito? Si fueras como hacer una receta, ¿cuáles serían esos ingredientes importantes que tienen que estar ahí? Yo hablo de esto mucho, así es que no ha cambiado, ¿verdad? Lamentablemente todavía los puntos que tengo por decir, ¿verdad? Una de las primeras cosas es que a nivel de política pública tenemos que lograr simplificar, ¿verdad? Y esto lo sabemos todos los que emprendemos, sabemos que es demasiado
complejo hacer negocios aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El ease of doing business aquí es bajísimo, ¿verdad? Está arriba. Hay demasiado red tape cuando viene a permisología, a poder lanzar un negocio, todo lo que es... pues toda la política de los impuestos, el tax code también complicadísimo, ¿verdad? Tenemos que a nivel de política pública hacer un mejor trabajo para lograr que esa política pública esté alineada con los intereses de crear y de escalar negocios, ¿verdad? Y también de crear mayor estabilidad, claro, ¿verdad? También para el programa de incentivos, eso hay que decirlo, porque muchos de nosotros sabemos que, o sea, cada par de meses hay otra legislación para cambiar los incentivos y eso les resta estabilidad en el sistema, ¿verdad? Y ante inversionistas de afuera y ante empresarios y personas que se mudan a Puerto Rico para emprender y escalar negocios. Así es que eso es lo primero que diría, ¿verdad? Lo segundo, que siento que es un área de oportunidad bien grande, es que realmente necesitamos trabajar mucho más en lo que es el talent pipeline, específicamente alineados con pues programadores, tecnología, ¿verdad? Y todo lo que es la era digital. Porque para poder escalar un negocio desde Puerto Rico, tienes que poder contar con ese tipo de talento para llegar a mercados internacionales, ¿no? Y sé que el Departamento de Desarrollo Económico recientemente lanzó una iniciativa, ¿verdad? Y hay mucho dinero ahora fluyendo para estos coding bootcamps, ¿verdad? Nosotros en su momento pues creamos el primero, pero ya hay otros, está Holberton, ahora viene Ironhack también a establecerse en Puerto Rico. Eso es fundamental. Necesitamos más talento de programación y tecnológico para poder exportar al mundo, ¿no? Y por último, pues yo diría que quizás hay dos otras cosas que son importantes. Yo diría que hace falta un programa de mentoría que no esté afiliada con un programa que tenga una corta duración de tiempo, ¿verdad? Porque obviamente tenemos muchas aceleradoras, muchos programas empresariales y cuando tú estás participando de esos programas tienes ese mentorship, pero luego hay como un vacío. ¿Dónde voy? ¿Verdad? Y quizás un programa de clase mundial, ¿verdad? Que pueda brindarle esa mentoría a empresarios a través de todo el año, ¿no? Eso creo que es importante. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Diría que necesitamos enseñarle también a nuestros empresarios, ¿verdad? Cómo llegar a mercados internacionales. No es tan fácil, ¿verdad? Y obviamente somos una isla, que al final del día eso es importante reconocer. No todo, literalmente tenemos un mar de por medio al resto de los mercados internacionales, ¿no? Así que esa parte de verdaderamente enseñarles, conectar a estos empresarios a mercados internacionales para que cuando vayan a lanzar fuera tengan éxito, creo que también es algo que podemos trabajar. Súper importante. El tema de la escalabilidad es porque por lo mismo que mencionas, por nuestra condición de isla es importante que podamos, ¿verdad?, expandir para poder seguir creciendo. Y hablando un poquito de eso, ahora un poco retomando tu rol como emprendedora, ¿verdad? Te escuchaba comentar en una entrevista que emprender es adictivo, ¿verdad? Y es que por eso es que cuando tú dijiste que muchos de las mismas personas que mencioné al principio todavía seguimos aquí, es porque terminas un emprendimiento, lanzas otro y por ahí lo sigues. Es adictivo y lo confirmo, ¿verdad? Yo no tengo mi empresa, pero trabajo en paralelo y estar todo el tiempo, ¿verdad?, viendo estos emprendimientos y todas estas ideas, a uno se le vuela la cabeza y se vuelve medio adictivo este ambiente. Así es. Es que tu faceta de emprendedora viene desde mucho antes, ¿verdad?, de lo que es Piloto 151. Sí. Continúa con Piloto Mail y asumo que no va a terminar aquí por lo que acabamos de mencionar. Y ya que conocemos un poquito de Piloto 151, de cómo esto aportó al desarrollo del ecosistema y del papel que juega, me gustaría dialogar sobre Piloto Mail, empresa egresada, por cierto, de Paralel 18, que en palabras sencillas automatiza la operación de lo que sería un cuarto de correspondencia, ¿verdad?, ofreciéndole a operadores algún, ¿verdad?, que le puedan ofrecer a sus clientes como lo que llamaríamos un box digital. Espero haberlo explicado bien, tú nos vas a aclarar ahora. Sí. ¿Cómo surge esta iniciativa de Piloto Mail?
Pues mira, volviendo a este tema de que el emprendimiento es algo adictivo, ¿verdad? Una característica que creo que tenemos todos los empresarios es que siempre estamos buscando oportunidades nuevas. Se nos presentan las oportunidades y estamos tan abiertos a verlas que no solo la identificamos, sino que también nos lanzamos, ¿verdad? La atacamos. Sí, exacto, sí hace sentido, ¿no? Y precisamente Piloto Mail surge a través de una necesidad propia que vivimos en Piloto 151. Nosotros, al brindarle servicio a todos nuestros clientes, incluyendo oficinas virtuales, obviamente pues oficinas físicas, espacios de trabajo abiertos, pues empezamos a recibir la correspondencia de estos empresarios y de estos individuos, ¿verdad? Que estaban ofreciendo algún servicio en el ecosistema y que obviamente pues al incorporarse, ¿verdad? Empiezan a recibir toda esta correspondencia física, etc. Llegó un punto que estábamos inundados de correspondencia. Te entiendo, porque física. nos pasó aquí también. O sea, inundados a tal punto que no podíamos con una sola persona. Era un trabajo a tiempo completo. No solamente eso, sino que hablando de correspondencia física, eso es un campo altamente regulado. Eso iba a decir, hay muchas regulaciones, correcto. Hay mucha regulación y es regulación federal, ¿verdad? De la que de verdad Sí, me puedo estar metiendo aquí en un revolú si no manejo esto adecuadamente. Exacto. Y eso lo que requería era pues un proceso completo de no solamente llenar un formulario, sino de también identificar y validar la identidad de las personas a quien le estábamos manejando la correspondencia, ¿verdad? Y a todas las personas que a su vez también trabajaban en esa empresa y recibían correspondencia en ese buzón. Así es que de la noche a la mañana se nos llenó el cuarto de agua, ¿verdad? De correspondencia, vamos. Y empezamos a buscar en el mercado, pues, qué alternativa existe para nosotros poder tener algún software que nos ayude, ¿verdad? A automatizar este proceso y hacerlo mucho más fácil. Empezamos a usar un software que ahora es uno de nuestros primeros competidores en el mercado, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que realmente había muchísimo que no acaparaba este software. Empezando por el cumplimiento y terminando con pues procesos que no hacían sentido y no lo hacían pues viable para nosotros a escala. Y ahí fue que, bueno, dio la pandemia y dijimos, ok, ahora es que es... Momento perfecto. Momento perfecto para entonces emprender en esta nueva línea de negocio. Y actualmente pues utilizamos Piloto Mail en Piloto 151 para precisamente generar estos buzones virtuales donde nuestros clientes pueden ver toda la correspondencia física que reciben y también pueden dejarnos saber cómo quieren que nosotros les manejemos la correspondencia. Eso es interesante, ¿verdad? Porque... Ya sea, exacto, ábremelo y escanéamelo porque estoy fuera, reenvíamelo a tal dirección o lo voy a ir a buscar curbside. Hasta depositar un cheque, ¿correcto? Sí, depositar cheque, lo voy a buscar tal fecha y tal día, etcétera, ¿verdad? Y todo eso lo pueden hacer a través de la aplicación. Pero entonces, pues también viendo una gran oportunidad en el mercado a nivel internacional, lanzamos la plataforma como un software as a service. Y actualmente estamos en sobre 20 estados, estamos en el Reino Unido, Dinamarca, Norway, Hong Kong, y por ahí vamos a seguir expandiendo, ¿verdad? Pero realmente surgió de una necesidad propia que vivimos y obviamente de estar abierto a esa oportunidad y entender unos principios básicos que son, ok, si yo voy a resolver esta necesidad para mí y voy a invertir en crear un software y mantenerlo, que no es poca cosa, claro, ¿verdad? ¿Existe un mercado suficientemente grande para yo poder ofrecer este mismo software a nivel internacional, ¿verdad? ¿Existe una oportunidad real porque quizás no hay tantos competidores en el mercado, porque quizás el ambiente está listo para una innovación de esta naturaleza, etcétera, ¿verdad? Y entonces todas esas preguntas, pues, check, y dijimos, ok, pues, ahora es que es y lo vamos a hacer por estas razones. Pero es importante recalcar que fue un riesgo calculado, que hicimos nuestra asignación, que realmente analizamos la oportunidad de todos los ángulos y no fue hasta que dijimos, hay un mercado interesante, podemos competir, podemos ser los mejores en el mundo en esto, que entonces nos lanzamos a invertir.
Eso que acabas de mencionar me lleva exactamente a preguntarte, porque en tu trayectoria como empresaria, ¿verdad? Has sido la primera de muchas cosas. Sí. Fundaste el primer coworking, fuiste parte, ¿verdad? Ahorita lo mencionaste, fundadora de Code Trotters, que fue en su momento la primera academia de programación en Puerto Rico y el Caribe. Y tienes muchísimo que ver en el desarrollo y la fundación, ¿verdad? De lo que es nuestro programa hermano Colmena 66. Y me lleva esto a preguntarte, porque con Piloto Mail nuevamente pues lo haces, por lo menos a nivel local, ¿verdad? Ya mencionamos que podían haber otros sistemas que funcionaran parecido, pero a nivel local, ¿verdad? También fuiste first to market. También fuimos los primeros. Sí, porque, ¿verdad? Todo el cumplimiento. A nivel de todo lo que estás haciendo, pues sí. Y nuevamente fuiste el first to market con Piloto Mail. Y te pregunto, ¿esto es del todo bueno? O sea, en el sentido de ¿se te hace más fácil decir, bueno, pues tengo espacio libre para yo hacer esto, ¿verdad? Como lo veo, como lo necesito. ¿O es más complicado porque no está validado necesariamente el mercado, como mencionaste? No tienes algún referente, ¿verdad? No sabes si va a funcionar, si no, si hay mercado. Me imagino que tendrá sus pros y sus contras, pero así esto de ser el first to market, así mismo. ¿Es más difícil o es menos difícil? Es mucho más difícil. Es mucho más difícil, ¿verdad? Ciertamente hay un first mover advantage, ¿no? Y eso es un término, ¿verdad? Que posiblemente conocen, ¿verdad? Obviamente cuando tú estás creando un mercado y no tienes competencia, pues de repente puedes darte el lujo de experimentar, de fracasar, de crear, ¿verdad? Porque no tienes competidores que están, en cierto sentido, tratando de atacar tu mercado también, ¿no? Y eso, pues, es una de las ventajas de ser primero al mercado. Pero las desventajas son muchísimas porque es más inversión, ¿verdad? Estás experimentando, estás apostando a que la hipótesis que tú tienes, que si bien es cierto que pues tomaste un riesgo calculado, lo analizaste a profundidad, etcétera, estás apostando a que va a funcionar de la manera en que tú piensas que va a funcionar, pero no necesariamente se va a dar así. Y lleva un proceso de educación también, porque la gente dice, ¿pero cómo es esto? Lleva un proceso enorme de educación. Yo todavía me recuerdo esos primeros días y primeros meses en Piloto 151 que la gente entraba a piloto y decía, pero ¿cómo que trabajar en un espacio abierto con otras personas? No entiendo. ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde está mi cuartito? Exacto. Así que mucha educación conlleva mucha inversión en lo que es community building, ¿verdad? Porque tienes que lograr crear una comunidad alrededor del nuevo mercado que tú estás creando, ¿no? Y más riesgo, definitivamente, ¿verdad? Obviamente cuando tú llegas second to market o bastante después, pues ya hay un mercado. Ya está validado ese mercado, ya la gente entiende lo que está pasando en el mercado y entonces pueden libremente escoger dentro de lo que existe, ¿no? Y muchas historias empresariales a nivel internacional, ¿verdad? Estamos hablando de que los que ganan al final terminan siendo personas que llegan al mercado más tarde, que no son los primeros. Claro, porque ya saben en cuáles son las fallas, qué hace falta. Claro. Así que eso también es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo importante. Pero hay todo tipo de empresarios, ¿verdad? En el mundo. A mí me encanta crear mercados nuevos. Lo estamos viendo. Exacto. Aunque sea más difícil, para mí es pues más entretenido. Es más challenging también. Exacto. Toca todos esos botones que a mí como empresaria me gusta, ¿verdad? Pero pues claramente hay diferentes tipos de empresarios que les gustan diferentes fases empresariales también y que tal vez tienen destrezas que son más aplicables a diferentes fases. Súper. Y entonces, hay una palabra, ¿verdad?, que resuena mucho y a los empresarios como que les da un poquito de miedo. Ajá. Y es el pivoting o el pivotear en buen español. Y los emprendedores, por X o Y, obviamente significa cambio y muchas veces le tienen un poquito de miedo o respeto a esto. ¿Puedes hablarnos un poquito de algún giro, cambios significativos que has tenido en tu modelo de negocio que
que te hayan ocurrido durante el camino y cómo esto ha afectado la trayectoria, ya sea con Piloto Mail o en cualquiera de tus experiencias, y cómo has enfrentado eso, ¿verdad? Y de qué forma lo has podido convertir en una oportunidad y desarrollarlo. Claro. Pues mira, realmente no existe emprendimiento sin el pivoteo, ¿verdad? Eso hay que decirlo y hay que decirlo muy claramente. Si tú eres el tipo de persona que no puede lidiar bien con la incertidumbre, entonces el empresarismo no es para ti. Y esto es de verdad, ¿verdad? Hay pocas cosas que yo digo así que son como absolutistas, absolutas, ¿verdad? Pero esta es una de ellas, porque realmente nosotros como empresarios, obviamente, pues como hemos hablado, calculamos ese riesgo, hacemos nuestras proyecciones, tenemos nuestras hipótesis, vamos al mercado a validarlas, iteramos, ¿verdad? Pero precisamente cuando nos enfrentamos con el mercado, a lo mejor cambió todo. A lo mejor de repente pasó una pandemia. ¿Y qué vas a hacer? Y tu bizcocho, ¿verdad? Ya no existe. Correcto. Porque tu industria completa, de la noche a la mañana, pues... y algo que jamás... Hay cosas que podemos prever. Pero una pandemia, ¿quién hubiese pensado? Extremo. Eso es un caso extremo. Pero vamos, lo menciono porque es así, claro, ¿verdad? Es así. Que pueda ser una pandemia o no, pero pueden ser movimientos en el mercado con tus competidores, pueden ser factores externos que nada tienen que ver como tú llevas a cabo tu negocio, ¿verdad? Igualmente se te pueden abrir oportunidades que nunca hubiesen existido si no hubiese sido por este tema de cambios, ¿verdad? Tanto en mercados locales como en mercados internacionales, ¿no? Y cambios en las industrias, ¿no? Así que... eso es una parte fundamental. Yo sí puedo decir, ¿verdad? Nosotros siempre estamos iterando en el mercado. Esa parte es importante. No necesariamente tienes que hacer un pivoteo completo, ¿verdad? O sea, de idea A a idea B, que nada se asemejan, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, entrar al mercado con esta noción de... Lo que hay que hacer aquí es experimentar, es entender, ¿esto está funcionando? Sí, ok, pues entonces vamos a meterle más recursos a esta estrategia. ¿Y esto no está funcionando? Ok, pues perfecto, pues ya vamos a invertir en esto, ¿verdad? Así que eso es un proceso continuo en todo lo que hacemos, ¿verdad? En todo, en estrategia, en go-to-market, en todo, ¿verdad? Ahora, obviamente en términos de pivoteo, ¿verdad? Piloto Mail pues surge... Yo te diría, inicialmente nosotros empezamos a desarrollar Piloto Mail como en el 2018, ¿ok? Pero íbamos así como a paso de tortuga. Sí, como que esto es algo que hay que hacer. Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? ¿Qué son las cosas importantes? En mucho sentido, como estábamos creando un producto completamente diferente a lo que existía en el mercado. O sea, el mercado sí existía, pero lo que nosotros creamos es completamente diferente a lo que existe en el mercado, ¿verdad? Pues ese proceso de diseño, de crear algo nuevo, ¿verdad? Fue complicado, ¿no? Y entonces, claro, viene la pandemia y ahí es que yo diría que nosotros vimos esa oportunidad y dijimos, ok, ¿ahora qué es? Ahora es que hay que hacer una inversión importante y tenemos que encontrar lo que nosotros, ¿verdad?, en el mercado podríamos tener como diferenciador a nivel internacional que fuese único, que no lo tenga nadie más, ¿verdad? Para poder entrar y calar en mercados internacionales con más fuerza. Y entonces ahí fue que le añadimos el componente también de cumplimiento y de automatización del cumplimiento. Y ese fue el game changer para nosotros, que tal vez no era algo que o sea, previmos, ¿verdad? Pero no era algo que enfatizamos en esos primeros diseños. Y luego cuando vino la pandemia, vimos la oportunidad, ahí fue que entonces decidimos. Y probablemente terminó siendo... Si no la más, una de las cosas más, ¿verdad? Es lo más importante. El más diferenciador que es importantísimo. Es el más importante para nosotros y ahora mismo, como acaban de cambiar nuevamente las leyes y las regulaciones, hicimos todos los updates y nos está ayudando a abrir muchos más mercados. Excelente, qué bueno escuchar eso. Sí. Otra cosa que, ¿verdad? En el episodio anterior, hablando de todo este desarrollo del ecosistema, que me llama mucho la atención, es que las mujeres juegan un papel súper importante en todo esto desde el principio y lo vemos cada vez, ¿verdad? Nosotros
siempre medimos esa métrica en Parallel de cuántas mujeres o representación femenina o founders, etcétera. Ser mujer, ¿qué significa en tu vida como empresaria? ¿Se te han presentado obstáculos en el camino por ser mujer? ¿Cómo has logrado convertir esos retos en oportunidades? ¿Qué papel juega esto en tu desarrollo? Es una buena pregunta. Yo creo que en general, ¿verdad? En el mundo de negocios falta mucho trabajo por hacer para lograr paridad, ¿verdad? Y esto no lo digo nada más a nivel empresarial, claro. Lo digo también a nivel de empleados, de equal pay, de muchas cosas, ¿no? Y afortunadamente, pues, ha estado cambiando, ¿verdad? En los últimos años, y yo creo que aquí en Puerto Rico podemos decir, ¿verdad? Que tenemos más paridad que en muchas otras jurisdicciones y ciertamente que en muchos otros países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Así que eso me encanta, ¿verdad? Hay que hacer más, ¿verdad? Claro. Pero sí, ciertamente eso es una realidad, ¿verdad? Y también en el campo de tecnología, bueno, ahí pues las estadísticas son pésimas, ¿verdad? En todo lo que son los campos de programación, tecnológicos, ¿verdad? Hay una brecha demasiado grande, aquí y a nivel internacional. Yo lo que diría en todo eso, ¿verdad? Es que tenemos que lograr hacer un mejor trabajo nosotras mismas de ayudar a otras que vienen en el camino Correcto. a crecer y a lanzarse, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Y sé que cuando digo esto, ¿verdad? Estoy pensando también en muchas amigas, ¿no? Que empezaron desde la universidad, ¿verdad? Con Include Girls, a lograr que más mujeres entraran en el campo de ciencias de cómputo. Y tenían una estrategia bien genial, ¿verdad? Que era que, bueno, pues si ya tú estás en las ciencias, ya estás estudiando biología, por decir, pues los requisitos son más o menos los mismos, ¿no? Sí. Vamos a ver si te convencemos a ti, que estás en biología, ¿verdad? O en premédica, a cambiar campo, ¿no? Y eso realmente pues hizo un impacto importante. En Code Trotters nosotros medíamos eso muchísimo y teníamos un 40% de nuestros egresados siendo mujeres, porque lo medíamos, ¿verdad? Y lo trabajábamos. Y yo lo que siempre digo es eso, ¿verdad? O sea, aquí no es que no somos suficientes, aquí no es necesariamente que no nos ayudamos, ¿verdad? Porque eso no es el ambiente que yo he visto entre mis amigas empresarias, ¿no? Es más bien que como organizaciones, ¿verdad? Y como país, tal vez, no estamos haciendo un buen trabajo de medir, de tener unas metas claras, ¿verdad? Y luego de lograr esas metas. Sí han habido unos cambios, ¿verdad? Sé que Evertech también recientemente empezó a medir la diversidad de una manera más contundente y pública, ¿verdad? Y todo empieza así, ¿verdad? Que empresas grandes, pues, hagan esto un trabajo intencional, ¿verdad? Y lo midan. Claro. Y lo mismo para organizaciones sin fines de lucro, y lo mismo para el gobierno, etcétera. O sea, porque solamente trazando un plan de acción y una meta y midiendo contra eso, vamos a poder mover la aguja más contundentemente. Claro. Sí, es como todo. Si no lo medimos, no tenemos forma de saber si estamos bien, si no. Así que qué bueno que lo menciones porque es importante. Y lo que dices de estas grandes compañías que se está viendo más, pues es bueno porque entonces los vamos viendo también como referente, ¿verdad? Es como un efecto ahí de medio... Sí. Claro, y al final del día también hay mucha estadística, ¿verdad? Que comprueba precisamente que la diversidad hace una diferencia también en la rentabilidad de un negocio. O sea, aquí no estamos diciendo lo que estamos diciendo porque es un acto de caridad. Claro. Lo estamos diciendo porque las mujeres, vamos a hablar claro, en mucho sentido, cuando estamos al mando de corporaciones o estamos en las juntas de directores, logramos mayor rentabilidad que los hombres y eso es un hecho, ¿verdad? Eso sí, no lo digo yo claro, eso por está decirlo. Más que probado. Eso está comprobado, eso está estadísticamente, ¿verdad? Allá afuera a nivel internacional y bueno, pues ya, es hora, ¿verdad? Por muchísimas razones que no necesariamente tienen que ver con argumentos de equidad, si vamos a eso, ¿verdad? Estamos hablando aquí de resultados de negocios también. Así es que hagamos eso, ¿verdad? Hagamos esos planes y también logremos
crear esa inclusión que al final del día también va a traer mejor talento, ¿no? Y de eso se trata ahora mismo, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en AI, en todas las industrias que están cambiando, ¿verdad? Más que nunca el talento que nosotros traemos a nuestras empresas va a ser un diferenciador. Eso es bien importante, ese tema de AI. Yo acabo de venir de una convención en Boston y eso fue la hora del día y precisamente eso fue algo que mencionaron mucho, como a veces las empresas como que están tomando un poquito de la parte como que de el miedo o las personas pensando que este tipo de plataformas pueden como que desplazar, ¿verdad?, el talento humano, y es totalmente lo contrario. Sí. Vamos a capacitarnos para que podamos utilizar esto como herramientas, ¿verdad?, que le añadan valor, pero saberlas utilizar, así que eso es súper importante. Va a ser un commodity, así es que así. Como cualquier otra cosa, es una herramienta, ¿verdad? Y viene porque viene, ¿no? Claro, sí. Nos vamos a unir a eso en vez de cogerle miedo, porque no hace ningún sentido. Pero eso es tema para otro podcast. Sofía, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado como emprendedora que quieras compartir con otros emprendedores que nos escuchan? Wow, eso. Uno solo, te lo voy a poner bien difícil. Uno solo. Eso está bien difícil. Mira, yo soy bien afortunada porque tengo grandes mentores, tanto locales como internacionales, y he sido bendecida en ese sentido de poder contar con talento increíble que me ha ayudado en diferentes etapas de mi desarrollo empresarial. Yo lo que creo que es más aplicable, ¿verdad?, a Puerto Rico y a empresarios que nos están escuchando hoy en este podcast es que lo más importante es que sueñen en grande, ¿verdad? Y soñar en grande siempre es un reto, porque vivimos en una isla, ¿verdad? Así es que está cruzar el charco, y eso es importante, ¿verdad? Pero después de eso, es seguir pensando en grande, seguir entendiendo que puedes cada vez más crear mayor valor económico, que puedes calar más hondo en mercados internacionales, que puedes expandir a otras regiones, ¿no? Y eso verdaderamente es como un chip, es un mindset, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la diferencia real, ¿verdad?, cuando hablamos de desarrollo económico para Puerto Rico. Y yo sé que yo comparto esto con muchos empresarios y empresarias aquí que son grandes amigos, ¿verdad? Si tú estás en Puerto Rico y tú estás emprendiendo, tú estás aquí porque tú quieres estar aquí, no porque tú tienes que estar aquí. Correcto. Vamos a hablar claro. Tú estás aquí porque aquí está tu familia, aquí están las fiestas de la calle, aquí está la playa, aquí está la cultura, aquí está tu gente, ¿verdad? Y todos los que estamos en esto y vivimos aquí, de verdad, el propósito nuestro es crear ese desarrollo económico para Puerto Rico, ¿verdad? Y crear un mejor futuro para nuestros hijos, y lograr, ¿verdad?, que Puerto Rico pues tenga un nombre internacional también en este campo empresarial, ¿verdad? Que si bien lo tiene, ¿verdad?, para la música, grandes empresarios en la música, grandes empresarios en otras áreas, ¿verdad? Que también nosotros como empresarios en tecnología pues podamos decir que Puerto Rico está en el mapa, ¿verdad? Y que podamos crear ese valor económico para nuestra isla. Eso es lo que me mueve a mí. Estoy segura que eso es lo que mueve a muchas de mis amistades, ¿verdad? Y de eso se trata. Y para lograr eso, tienes que ser una empresa que realmente llegue a mercados internacionales. Tienes que tener una visión más grande de lo que es estar en Puerto Rico. Y tienes que pues siempre tener eso presente de sí se puede, ¿verdad? Primero que nada, sí se puede. Se puede. Se puede, y muchos de nosotros lo estamos haciendo. Y después, sí yo puedo, ¿verdad? Porque sí se puede, otra gente puede, ¿verdad? Claro. Pero sí yo puedo. Yo puedo, y yo también puedo crear un producto o un servicio desde Puerto Rico que otra gente en el mundo y otras empresas en el mundo quieran comprar. Excelente, me encanta esto para ir cerrando esta conversación.
Precisamente menciona esto de pensar en grande, pensar global. Y no quiero cerrar esta conversación sin hacerte esta última pregunta. Nosotros ahora mismo en nuestro programa de preaceleración local Pre-18, que buscamos empresarios boricuas que precisamente tengan esa mentalidad global, quieran ¿verdad? Exportar sus productos y hacerlo de aquí para el mundo, como decimos. Así es. Luego de tu experiencia en Pre-18 y en cualquier otro de los programas de aceleración que puedes haber participado, ¿recomiendas a estos empresarios en etapas tempranas participar de estos programas de aceleración, preaceleración, expansión? 1000%. La realidad es que, si bien es cierto que yo he ayudado y aportado a crear muchos de los programas que existen en el ecosistema hoy en día, eso no quiere decir que yo no haya también participado de ellos, ¿verdad? Y eso también es algo bien característico de empresarios que seguimos creciendo y creando, ¿verdad? Es que siempre estamos aprendiendo. Y todos los programas son buenos, ¿verdad? Hay programas que son mejores que otros, como todo en la vida, ¿verdad? Pero nosotros con Pilotomeo pasamos por Pre-18. Y también pasamos por Paralel 18. Y también pasamos por Raise, ¿verdad? Que es un programa nuevo de Endeavor. Y ahora vamos a participar de Scale. Y además también participamos del Guayagán Venture Accelerator, ¿no? Sí. O sea, hemos participado de casi todos los programas empresariales aquí en nuestro ecosistema y obviamente pues también programas de aceleración en los Estados Unidos. Pero no tenemos nada que envidiarles a programas fuera. Aquí hay tremendos sistemas de apoyo, tremendos programas de calibre mundial y todos nosotros hemos pasado por todos estos programas y nos hemos beneficiado y hemos conocido a grandes mentores que todavía son parte de nuestra trayectoria empresarial. Hemos aprendido cosas nuevas, ¿verdad? Y de eso se trata, de siempre seguir aprendiendo y buscando todas esas herramientas que te puedan ayudar a llegar a ese próximo nivel. Así que si estás pensando en emprender y tienes una idea, solicita a Pre-18 hoy, ¿verdad? Sí. No sé si todavía tienes la convocatoria abierta. 100%, hasta el 16 de octubre. Ok, pues hoy, haz eso tu prioridad, porque además de el grant, ¿verdad? Porque sí hay dinero envuelto, ¿verdad? Correcto. Creo que son 25 ahora por empresa. Pues sigue subiendo, tremendo. 25,000 para aclarar. $25,000 que es equity free, ¿verdad? Y son buenos para empezar. Claro. Más allá del dinero, hay toda esta red de apoyo. Hay un programa en realidad excelente. Hay mentores que son increíbles también. Y está la oportunidad también de aprender de otros que también están en el mismo bote, como quien dice. Y esa parte es bien importante porque no están solos, ¿verdad? Eso es lo más importante que hay que decir de este ecosistema. Y volviendo al tema de qué nos distingue, es esa cultura de que, mira, aquí estamos para acompañarte, ¿verdad? Y lo digo yo, pero estoy segura que hablo también por todas mis amistades empresarios, ¿verdad? Que también quieren ser parte de tu historia y que también están dispuestos a darte la mano, a tomarse un café contigo y a ayudarte a seguir creciendo tu empresa y tu idea. Pues mira, ya yo no tengo más nada que añadir porque con ese cierre, ¿verdad? ¿Quién mejor que alguien que ya pasó por estos programas para exhortar a todas estas empresas boricuas? Porque este programa precisamente Pre-18 es para empresarios boricuas o que tengan empresas establecidas en Puerto Rico, para que soliciten. Y como a cualquier otro programa, el ecosistema cada vez, ¿verdad? Tiene más recursos, más programas, más ayuda. Y precisamente nosotros ¿verdad? En el episodio anterior lo hablamos. Todos los programas atienden a lo mejor etapas distintas, tienen fortalezas distintas, mentores distintos. Así que mientras más programas, mientras más ayudas podamos coger en estas etapas tempranas, mejor. Y mejor Sofía no lo pudo haber dicho. Así que a mí lo que me resta es agradecerte por el espacio, por el compromiso, por tu aportación al ecosistema. Gracias porque pues ha sido pieza clave y lo sigue siendo. Así que esperamos seguir escuchando cosas buenas. Lo mismo digo yo de Paralel. Súper, gracias un millón. Agradecido siempre. Y sabes que aquí en Paralel y en este espacio también tienes
otro canal más también para hablar de todo lo que tú entiendas que aporte al ecosistema, a tus empresas. Así que siempre aquí también para apoyarte, agradecida y a los que nos escuchan. Pendientes al próximo episodio de Parallel 18, el podcast, y nos puedes buscar en cualquiera de nuestras redes sociales y en tu plataforma de streaming favorita. Gracias. Hasta la próxima.